que básicamente es una constelación de dos satélites SAR idénticos polarimétricos en banda L. El primero de ellos, que fue puesto en órbita en el año 2018 y el segundo en el año 2020, justamente vienen a revertir este déficit en el conocimiento de la información de la humedad del suelo, dada su gran variabilidad espacial y temporal. Y entonces, por sus características de diseño, de construcción y de operación, justamente permite avanzar en el conocimiento de la humedad del suelo a la escala de lote, ¿sí? Generando mapas de humedad del suelo superficial. El diseño y básicamente la operación contempló, y actualmente es de esta manera, contempla un periodo de revisita fijo para cada uno de los satélites individualmente de 16 días, es decir, cada 16 días pasa cada uno de los satélites y mira a la superficie de la Tierra con la misma, digamos, inclinación, y dado que es una constelación de dos satélites idénticos, esto permite acortar o reducir el periodo de revisita a 8 días. Entonces, retomando un poco el objetivo, digamos, de toda la misión, que era justamente el relevamiento de la humedad del suelo por su gran impacto, digamos, sobre todo en la posibilidad de conocer el estado de desarrollo de las plantas, justamente para hacer un uso desde el primer día de la información disponible, se desarrolló en simultáneo con los sistemas de tierra, las plataformas satelitales, todo un conjunto de aplicaciones que se llamaron, que básicamente lo que tratan de hacer es profundizar el uso de la información que se iba y que se genera actualmente desde las plataformas AUCOM. Y estas, digamos, plataformas o sistemas, digamos, informáticos que se desarrollaron para explotar los datos, básicamente hacían foco, en nuestro caso vamos a hacer foco en dos temas particulares, lo que tenga que ver con el contenido del agua en la zona radicular, es decir, tratar de ir más allá de la humedad de suelo superficial generada, digamos, derivada directamente de las capturas AUCOM. Entonces la propuesta era poder desarrollar un sistema que fuera más allá de la humedad superficial y generara algún tipo de información en toda la zona radicular. Y lo segundo, algo que tenga que ver con generar lo que se llama escenarios de rinde, es decir, de alguna manera poder generar estimaciones de cómo va a ser la marcha de los cultivos. Entonces, un poco a modo de resumen, lo que tenemos es que básicamente en el centro tenemos el mapa de humedad de suelo, que es de alguna manera la estrella de toda la misión, que como bien se muestra, digamos, el mapa proviene de una adquisición, que es básicamente de la información de las plataformas satelitales que cargan los instrumentos SAR en banda L, que es una banda que es particularmente por su longitud de onda más adecuada para recuperar de humedad del suelo, y que con una transformación matemática permite llegar a mapas de humedad del suelo. En general van a ser mapas por cultivos, pero digamos que van a ser mapas de humedad del suelo que se derivan directamente de la información capturada de las plataformas SAUCOM. Con este mapa de humedad del suelo, y un poco, digamos, como tomando lo que les decía anteriormente, el desarrollo en simultáneo de aplicaciones o sistemas informáticos que le daban mayor valor o que agregaban valor a la humedad del suelo, se, digamos, plantearon distintos productos debidas, digamos, de la iniciativa, digamos, conjunta con dos institutos nacionales, el INTA y el INA, Instituto Nacional del Agua, dos de estos productos enfocados, como les decía, hacia la agricultura, el tema de conocer el estado, la marcha de los cultivos y la salud de los cultivos, y uno, digamos, con el trabajo, asociados con el Instituto Nacional del Agua, enfocados en las emergencias hidrológicas y la mitigación, digamos, de sus efectos. Entonces, esencialmente, digamos, el recorrido es desde la imagen radar, hay unas transformaciones matemáticas que nos derivan en mapas de humedad del suelo, y otra vez, con modelos y datos auxiliares, es posible generar aplicaciones que agregan más valor al mapa de humedad, orientadas específicamente, por ejemplo, como vamos a abordar aquí, a la agricultura. Esta información va a tener distintos canales, prácticamente vamos a tener los catálogos AUCOM, donde generalmente por ahí muchos conocen, donde se puede descargar la información, y por último, actualmente, digamos, toda una vía de geoservicios disponibles desde las CONAE para acceder a la información. No creo olvidar también el proceso de calibración y validación, que es importantísimo para dar confianza en los datos. Entonces, de los pilares de los productos para la agricultura. En general, todos los productos que nosotros desarrollamos como que agregan valor al mapa de humedad de suelo superficial capturados de las plataformas AUCOM, todos ellos básicamente son desarrollos que tienen en el corazón el uso de modelos de cultivo. Los modelos de cultivo básicamente son modelos matemáticos que permiten simular
si representan de alguna manera el crecimiento de una planta, que puede ser típicamente algún cultivo como trigo, soja, maíz o girasol, representan el crecimiento de esa planta teniendo en cuenta las interacciones con el ambiente y además incorporando las preferencias de manejo, es decir, por ejemplo, incorporando las fechas de siembra que el usuario o productor o asesor agronómico decidiera. Entonces, como les decía, digamos, todos aquellos productos destinados a la agricultura que agregan más valor tienen como corazón los modelos de cultivo. Básicamente, estos modelos de cultivo, digamos, son el corazón, pero obviamente, digamos, una interacción con la información obtenida por teledetección y con sistemas de información geográfica que son los necesarios, digamos, para proveer los datos de entrada y, digamos, la información de salida al usuario. En general pueden operar, digamos, a escalas de lote, pero mostraremos después estrategias para llevar esta información a una escala regional. Lo que sí hay que reconocer que son modelos muy dependientes de la información auxiliar, es decir, necesitan al menos, digamos, 3 categorías muy importantes de información auxiliar, que son los coeficientes genéticos, aquellos que de alguna manera regulan el crecimiento de las plantas, la información meteorológica, que en nuestro caso es provista por el Servicio Meteorológico Nacional, y las propiedades de los suelos que tienen que ver con la estimación después de coeficientes hidráulicos que van a, de alguna manera, permitir que el modelo describa cómo es la dinámica del agua en el perfil hasta los 2 metros. Las salidas, como un poco les venía adelantando, tienen que ver con recuperar la humedad no solamente en superficie, sino en toda la zona radicular, hasta los 2 metros, generar estimaciones de rinde y diferentes mapas que agregan más valor a la información de humedad de suelo. Un poco más el detalle, digamos, de estos datos auxiliares que les decía que son necesarios y muy demandantes desde el punto de vista de los modelos. Tenemos estos 3 grupos que les mencionaba anteriormente, de los coeficientes genéticos, que básicamente nos han sido, digamos, provistos por una transferencia tecnológica con el INTA, la información meteorológica que necesita a paso diario, con información de temperaturas máximas y mínimas diarias, la lluvia acumulada en las últimas 24 horas y la radiación solar. Y desde el punto de vista de los suelos, bueno, acá podemos decir que básicamente son muy demandantes en información de suelos, digamos, de textura, o mejor dicho, de información, digamos, las series analíticas, digamos, tienen que estar bien caracterizadas. Bueno, nosotros acá hicimos un trabajo que yo quiero reconocer que es muy importante también, de reunir toda la información de suelos de diferentes organismos e instituciones de las 5 provincias, digamos, que estaban en nuestro proyecto, en el alcance del proyecto, es decir, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Hicimos un trabajo que realmente fue importante, sobre todo en ese momento, comenzamos en el año 2010, de unificar toda la información de suelos en una misma capa, y esto, digamos, es un beneficio adicional de esta, digamos, de la misión y sus aplicaciones que se han desarrollado de manera simultánea. Y ahora sí, como les decía, pasado este capítulo, digamos, como introductorio, vamos a ir abordando los capítulos que tienen que ver con los distintos productos y servicios que desarrollamos y que hoy ya están disponibles a través de diferentes mecanismos o páginas web. Entonces comenzamos con uno, digamos, de ellos, que es un producto web e interactivo, que agrega, como les decía, más valor a la misión SAUCOM, y que básicamente lo definimos como un sistema para apoyar el proceso de toma de decisiones en la agricultura. Ciertamente, cuando uno trabaja a nivel de parcela, sobre todo, digamos, al productor, al asesor agronómico, se le presentan varias preguntas que básicamente, la inicial es básicamente cuál es la estrategia más adecuada para la campaña actual. Por ejemplo, podríamos ahora estar en septiembre iniciando por ahí una campaña de maíz, una campaña de un cultivo de verano, y preguntarnos cuál es la mejor estrategia, es decir, cuál sería la fecha más adecuada, dadas las condiciones particulares de este año, dadas las condiciones prevalentes, por ejemplo, de humedad, justamente, que la humedad va a ser el que va a, de alguna manera, como condicionar un poco el crecimiento de ese cultivo. ¿Cuáles son los riesgos que hay inherentes a la actividad? Y básicamente lo que vamos a tratar de responder es, ¿qué pasaría si uno realiza, digamos, un tratamiento o elige otro? Es decir, en general, el proceso, digamos, agronómico, el ciclo agronómico va a demandar 6 meses, 7 meses, y en general no es fácil anticipar los resultados de ese proceso tan extenso. Entonces, las plataformas estas de simulación, de alguna manera, lo que permiten es, sin los costos y los tiempos involucrados en un ensayo real a campo o de laboratorio, sin involucrar los costos y los tiempos, poder tener
una, digamos, visión de cuál podría ser, justamente, qué pasaría si realizo alguno de los tratamientos que yo propongo simular. Y obviamente, si estamos hablando de simulaciones, y yo les comentaba que los modelos de cultivo son el corazón de todo este sistema, bueno, justamente usamos ello para generar lo que llaman escenarios de rinde. Es decir, lo que de alguna manera son representaciones de posibles situaciones futuras o de final de campaña, teniendo en cuenta las condiciones actuales. A modo, digamos, a la derecha rápido de resumen, es, bueno, ¿cómo se incorpora el estado del lote? Es decir, básicamente, ¿cómo se incorpora la información de humedad de suelo recuperada en las distintas pasadas de las plataformas AUCOM sobre ese lote? Bueno, esa humedad de suelo superficial entra en el modelo de cultivo corrigiendo su humedad, corrigiendo el valor de las variables de humedad que él viene, digamos, modelando. Esto se hace mediante una técnica que es conocida en el ambiente meteorológico, se llama asimilación de datos, ha sido muy exitosamente probada y nosotros lo aplicamos al modelo, digamos, de cultivo. Entonces, de alguna manera, al corregir con información, digamos, observada, lo que creemos es que los resultados terminan siendo más realistas. Nosotros decimos que esto es un procesamiento en línea porque básicamente el usuario, a través de un cliente web, puede cargar en un formulario sus preferencias de manejo, es decir, propone una estrategia de manejo del cultivo, un tratamiento. Entonces, carga ese formulario, hace el envío, un submit de ese formulario, y esto se procesa en línea, es decir, en tiempo real. Ingresa la información, entra al modelo de cultivo, hace las correspondientes corridas, genera los resultados simulados y se envía de vuelta al cliente para su representación. ¿Cómo, digamos, se accede básicamente a esta plataforma de simulación? Bueno, a través del catálogo SAUCOM, una vez que uno se loguea como usuario, existe un botón que está ahí remarcado con un circulito rojo, que básicamente permite acceder al micrositio. Entonces, en este micrositio, como les decía, tengo, digamos, aterrizo en esta plataforma, en esta página, donde justamente lo que vemos es un formulario donde uno va a cargar información, digamos, básica, pero digamos con todo lo necesario para poder llevar adelante la simulación. Es decir, la idea es, hay que hacer un balance entre complejidad del sistema y, digamos, cantidad de información que uno puede, digamos, poner de mínima para que sea representativo. Entonces, básicamente tiene que ver con dar la ubicación del lote, la fertilización que se propone realizar, si hay riego o no, etc. Entonces, se hace el envío y se generan estas cajitas que son básicamente una representación que se llama de box plot, de cajas, donde cada uno de los tratamientos que se enviaron a simular dan un escenario de rinde, es decir, básicamente dan una mediana y distintos percentiles, digamos, son los extremos, el mínimo que se pretendería, digamos, recuperar, el máximo, e intervalos de confianza. Entonces acá ejemplificamos con 5 tratamientos donde se va variando básicamente si se realizan en secano o con riego, con fertilización o con distintas dosis de fertilización, variando la fecha de siembra, una serie, digamos, de alternativas que se pueden considerar como interesantes para el productor, asesor, en el momento de tomar la decisión de siembra. Asimismo, digamos, también el modelo lo que ofrece es una representación de la carga del perfil hasta los 2 metros, como vemos ahí con estas barritas. Entonces, representa el estado de humedad en la fecha básicamente de la propia simulación. Entonces, para cerrar este capítulo, digamos, lo que importante queremos recargar es que tenemos una plataforma web que permite justamente hacer esto, digamos, ensayar distintos tratamientos para elegir distintas estrategias de manejo que podrían ser más adecuadas para ese, digamos, lote en esas condiciones de esa campaña en particular. Y que, bueno, esencialmente se asimila la humedad de suelo a través de una técnica, digamos, conocida en el mismo núcleo de, digamos, de procesamiento que es nuestro modelo de simulación. Segundo capítulo, vamos a pasar a ver si yo tengo la capacidad de generar estos perfiles en cada lote, bueno, me pregunto si no puedo hacerlo de manera secuencial en toda la región pampeana y recuperar mapas de humedad para todas las diferentes capas de humedad en la región pampeana. Entonces, la idea básicamente es, dada la capacidad que tenemos con esta herramienta de generar no solamente el perfil, sino también señales de rinde, bueno, es decir, lo pongo a trabajar de manera secuencial en toda la región y me va a ir generando todas las capas de humedad, es decir, las salidas básicamente del modelo para las distintas profundidades, y yo después de alguna manera puedo rearmar la información y generar mapas justamente que representan la carga del perfil o, como vamos a mostrar aquí, básicamente son
producto que llamamos MSL, que recupera, digamos, o informa sobre el contenido de agua en los promedio en los primeros 50 centímetros. Entonces, el mapa que está a la izquierda es básicamente del resultado de recuperar esa información, de hacer este procesamiento en distintos sitios de la región pampeana y con ellos armar el mapa. Para darle, digamos, más realidad y salir un poco, digamos, de la rigidez que presenta un poco los lugares específicos de corrida, después le aplicamos una técnica de Kriging ordinario con corrección por tendencias que da el mapa que creemos que es mucho más representativo, que está a la derecha, que es básicamente el mismo producto, digamos, humedad o contenido de agua en los primeros 50 centímetros promedio, krigado. Ahora bien, en general con estos mapas de humedad suele ocurrir el problema de que a veces está la duda de, bueno, la provincia de La Pampa generalmente es una provincia que sabemos que es más árida, es más seca y siempre va a recuperar valores similares. Por ejemplo, por otro lado, en Entre Ríos podríamos encontrar una situación en la que siempre vamos a encontrar valores altos. Y entonces es difícil saber si esos valores son, digamos, las situaciones que son, digamos, por algún motivo podrían estar representando extremos, situaciones normales, etc. Entonces lo que planteamos como, digamos, situación para poder entender mejor qué es lo que está sucediendo con la humedad, para que sea más, de alguna manera, fácil su interpretación, lo que hicimos fue generar una categorización de los estados de humedad basado en la frecuencia con que esos distintos porcentajes de humedad se, ocurrieron en series históricas de 30 años. Básicamente tomamos las 3 últimas décadas, como recomienda la Organización Meteorológica Mundial para cualquier estudio climático. Y de esta manera, entonces, clasificando los valores actuales respecto a series sintéticas de los últimos 30 años, o las últimas 3 décadas, logramos inferir básicamente estados de humedad, que los clasificamos, como dice aquí, según el intervalo del percentil en el que cae, desde extremadamente seco, seco, normal, húmedo o extremadamente húmedo. Y a esto es lo que llamamos rango de percentiles de humedad krigado. Y entonces acá hacemos la comparativa justamente para este último mes de agosto de los mapas de humedad, ¿sí?, promediados en los primeros 50 centímetros con sus correspondientes rangos de percentiles, para la misma fecha, 1 de agosto, 3 de agosto y 18 de agosto. Si uno mira los mapas de humedad, es decir, la fila superior, la verdad que informan mucho, pero no parecería haber nada muy difícil, muy fácil de extrapolar, digamos, de conclusión. Entonces, sin embargo, si uno pasa... Hola, Gustavo, ¿nos escuchás? Disculpa que te interrumpa. Quedan 10 minutos. Sí, perfecto, vamos bien, creo que vamos bien, gracias. En el renglón inferior vemos los rangos de percentiles. Este año particularmente parecería que estamos saliendo de una situación seca, parecería, todavía no está muy claro, pero bueno, al 1 de agosto lo que teníamos era una situación en la que los colores verde y amarillo están representando una situación entre normal y ligeramente seca. Sin embargo, hay un salto interesante al 3 de agosto, 3 días después, donde, por ejemplo, el sureste de Córdoba, la región ahí sur de Santa Fe, el noroeste de Buenos Aires, muestran un súbito aumento, se convierte, digamos, en una situación bastante seca. Y finalmente, para mediados justo de agosto, la situación se revierte completamente. ¿Esto tiene sentido? Bueno, casualmente sí, tiene muy buen sentido y está muy bueno haberlo notado esto en los mapas, porque justamente entre el 1 de agosto y el 3 de agosto lo que tuvimos fue una ola de calor terrible, que como lo recuperamos ahí de esa información del diario, dice el inicio de agosto más cálido en los últimos 117 años. Y entre el día anterior al 18 de agosto, que fue el día que mostramos los mapas, el día anterior, el 17 y el 16, se habían registrado terribles lluvias en la zona, digamos, todavía este de la provincia de Buenos Aires, donde de alguna manera está reflejando el cambio brutal en la situación de la humedad, pasando de una situación seca al comienzo del mes a una situación entre húmeda a muy húmeda. Así que un poco para cerrar este capítulo, digamos, lo interesante es decir que acá, bueno, se usa el mismo núcleo de procesamiento, que incorpora la información de humedad de suelo y que básicamente, bueno, con un esquema de categorización de los estados de humedad en función de la información del pasado, nos permite, digamos, entender mejor cuál es el estado de humedad y tomar alguna decisión asociada. En este capítulo ahora, otro, digamos, recurso que planteamos es, bueno, al igual que antes pudimos generar mapas de humedad,
en los primeros 50 centímetros podríamos generar mapas de escenarios de rinde para los principales cultivos. Y en general, entonces, como les decía anteriormente, bueno, entre los objetivos de la misión fue el desarrollo en simultáneo de distintas aplicaciones. Vimos recién lo que tiene que ver con el contenido de agua en la zona radicular. Ahora vamos a presentar lo que tenga que ver con generar mapas de anomalías, es decir, variaciones respecto a lo que sería una producción de un año normal, de un cultivo de trigo, de maíz o de soja, o tasas de variación interanual, es decir, cómo cambió la producción o la estimación de producción de final de campaña con respecto al año anterior. Y aquí entonces mostramos básicamente dos mapas para soja. Uno es la comparación a la izquierda con respecto al año anterior, otro respecto al, perdón, la de la izquierda es con respecto a un año normal, la de la derecha con respecto al año anterior. A veces lo que se nota es la de la izquierda, que es contra un año normal, puede ser la situación, digamos, medio marrón, que está, lo que está queriendo decir es una situación medianamente de producciones por debajo de lo normal. Puede haber zonas que cuando uno compara contra el año anterior, el resultado igualmente es positivo. Pero eso no quiere decir que sea bueno, sino simplemente que es mejor que el año anterior. Pero si uno lo mira contra un año normal, la producción puede ser baja. Lo que nosotros hicimos fue comparar estos mapas contra lo realmente observado por lo que realiza la Oficina de Estimaciones Agrícolas del ex Ministerio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, tomando como referencia para comparar lo que había ocurrido realmente en la campaña 2019-2020. Y lo que vemos a la derecha en el gráfico de barras es básicamente el acuerdo que hay para los distintos mapas y los tres cultivos, maíz, soja y trigo. En general, digamos, lo que tenemos es un buen acuerdo en más del 60-70% de los casos en los tres cultivos, y en los desacuerdos mayores, lo interesante a veces es mostrarlo en los mapas, donde se muestra ahí en rojo. Bueno, hay áreas que nos cuesta de alguna manera más generar digamos, resultado que sea más representativo de la realidad, que por ahí habrá que estudiar bien si tiene que ver con, por ejemplo, complicaciones que puede haber en esa zona, por ejemplo, el sur de la provincia de Buenos Aires, la zona de serranías, la presencia de toscas, etc. Entonces, para cerrar rápidamente este capítulo, lo que les quiero comentar es que, bueno, usamos de nuevo el mismo corazón de simulación que nos permite justamente generar estos mapas de producción para los principales cultivos de la región pampeana, y que hicimos estas evaluaciones que lo que nos permitió fue ganar confianza justamente en los productos que estábamos ofreciendo. Por último, el último capítulo que abordo es la posibilidad que desarrollamos en los últimos años de disponibilizar de manera abierta e interactiva, en formatos interoperables, los productos justamente que estábamos comentando anteriormente, todos los mapas que mostraba anteriormente. Son básicamente tres vías de acceso a la información: los servicios OGC, el geoportal y el geocatálogo de metadatos. El geocatálogo de metadatos es fácil de acceder, simplemente uno, si quiere ir rápidamente, googlea geocatálogo con AE y ya accede, digamos, a la página, digamos, arriba a la página de acceso. Básicamente ahí se puede filtrar la información que uno quiere descargar. Digamos, ahí muestro, por ejemplo, el caso particular de los mapas de humedad. Seleccionando un producto en particular, después accede, digamos, al diálogo, digamos, que permite hacer la descarga, al acceso, digamos, a la información complementaria como documentación del producto, y que obviamente al descargar son productos georreferenciados y necesitan SIG, digamos, software SIG, es decir, software de sistema de información geográfica, es decir, están orientados más que nada al procesamiento local con software específico y por un usuario típicamente experto. La segunda modalidad también accesible de acceso, digamos, al producto es a través de los servicios que se llaman WMS, que también, digamos, está más orientado hacia este usuario experto y que tiene, digamos, la posibilidad de, por ejemplo, con un cliente como el QGIS, uno puede acceder siempre al último mapa disponible. Es decir, lo bueno que tiene es que uno siempre accede a la última versión y solamente, digamos, con este tipo de servicios se está, digamos, descargando aquello que se necesita, evitando el tráfico, digamos, de datos innecesario. Y por último, la tercera vía de acceso, que es el geoportal, que es una herramienta muy interesante porque uno puede tener una vista rápida de los mapas que se están publicando. Lo bueno es que no necesita software SIG específico, es apto, digamos, o compatible o adecuado para un usuario no experto. Rápidamente el usuario no experto puede acá consultar los últimos mapas disponibles, tener una idea de la situación, el estado de situación, sea de humedad, sea de producciones, etc.
Y el procedimiento de acceso es muy sencillo, digamos, es simplemente uno si googlea Geoportal CONAE, enseguida ya arriba esta página que está aquí. Para cerrar este capítulo, digamos, lo interesante es rescatar que ofrecemos 3 vías de acceso, digamos, independientes, digamos, 2 orientadas más a usuarios expertos, como el geocatálogo de metadatos y los geoservicios WMS, donde básicamente uno puede trabajar localmente con el software SIG. El geoportal está más orientado hacia un usuario no experto y permite rápidamente visualizar los productos últimos que han sido, digamos, distribuidos y disponibilizados. Y bueno, creemos que encontramos un mecanismo interesante para facilitar el acceso a todos los usuarios y de manera interoperable. Por último, digamos, para cerrar un poco y al resumen de toda esta presentación que he dividido en estos 5 capítulos, bueno, quiero reconocer que es una cadena de procesamiento que se ha alargado de manera significativa justamente para agregar más valor a los mapas recuperados de las plataformas satelitales y, digamos, que han podido, pretendemos que pueden ayudar a los procesos de toma de decisión en la agricultura, en oficinas de gobierno, a distintos tipos de asesores, consultores, etcétera. Los productos, digamos, se publicitan o se publican regularmente en nuestras plataformas, como les decía, a través del geoportal, geocatálogos. Por ejemplo, lo que tenga que ver con toda humedad de suelo se actualiza diariamente. Lo que tenga que ver con mapas de producción, la actualización es semanal, el paso es adecuado, digamos, los cambios son un poco más lentos. Reconocer realmente que la IDE de CONAE, digamos, ofrece unas vías de acceso a los usuarios, digamos que es una vía abierta, interoperable y que, digamos, facilita realmente el contacto con el usuario de toda la información que hoy tiene disponible en la CONAE. Así que bueno, tratando de haber cumplido con el tiempo, agradezco muchísimo a la organización, a los organizadores de la escuela, la oportunidad de presentar este trabajo y ahí dejo mi mail para cualquier contacto o duda que pueda haber surgido. Muchas gracias.